Amigos, gracias por estar de regreso aquí en su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Estamos hablando de que el ser humano en su deambular, en su largo bregar por el planeta, siempre ha tenido la inquietud de descubrir su origen. Pero ¿por qué el hombre sí, el árbol no, los animales no se acongojan por esto? Porque el hombre definitivamente tiene una parte animal, pero algo que lo distingue de los demás es que tenemos una parte divina. Tenemos un pensamiento, una abstracción, tenemos 7 cuerpos integrados en nuestro ser, y esto nos da la posibilidad de no entender por qué a veces nos podemos fugar sin poderlo definir, que no es lo importante definirlo, sino entender la experiencia de fugarnos en espacios mentales, porque no podemos definirlo de otra manera, en espacios mentales hacia otras posibilidades de experiencias y a otras posibilidades vivenciales. Esto es muy interesante. Se dice que nosotros, como hijos de esa gran luz, y en sí todos los cuerpos que existen en el universo son producto de un gran centro, que en Kabbalah se llama el principio de los principios, el Ein Sof. Y este principio de los principios, la definición de Dios es el absoluto deseo de compartir. Entonces, Dios, al tener este absoluto deseo de compartir, y muchas veces me has estado oyendo hablar de este tema, pero me vas a seguir oyendo mucho de este tema, porque es un tema fundamental para que tú entiendas el concepto de todas las religiones y de todos los pueblos del origen del reino celestial, o este reino que parte de un origen, de una casa que los católicos dirían la casa del Padre, el retorno a la casa del Padre. Bueno, ¿quién es ese Padre? No nos vayamos con la imagen absurda del Padre como una persona como nosotros, una persona que piensa, que juzga, que señala, que enjuicia, que dice tú sí y tú no. Eso no es, amigos, el Padre. Eso no es el origen. El origen, me voy más con la idea que está ajena a imágenes, que es la imagen de los esenios y los cabalistas, que es la escena de una gran luz, una gran totalidad, de un shalom o shalem, que es paz, que es totalidad, que es armonía, que no fue creado, que no está aquí ni allá, que no está arriba ni abajo, que no piensa al grado que nosotros pensamos, que no se limita en conceptualizarse a sí mismo, que no necesita interpretarse a sí mismo, sino que la definición más sencilla es lo que es. Como cuando Moisés le dijo la zarza prendida en este monte sagrado: ¿quién eres? Dame un nombre para decírselo a los demás. Pues yo soy el que soy. Punto. Yo soy el que soy. Yahvé Jehová. Soy el que soy. Entonces, nosotros no caigamos en el engaño de querer pensar como Dios, de querer interpretar que la creación fue hecha como nosotros lo haríamos. No, estamos muy alejados, eones de años luz alejados de siquiera la posibilidad de entender lo que es el mecanismo de producción de las galaxias, los universos, las estrellas, los mundos, las humanidades y todo lo que existe en el gran océano llamado universo. Esta totalidad, cuya definición es el absoluto deseo de compartir, tuvo que crear una parte para compartirle,
como te había dicho en programas pasados. Pero también creó, junto con una vasija, un reino celestial. Aquí es donde viene la diferencia en la explicación que te voy a dar, a diferencia de otros programas. Creó a su vez un reino celestial que estuviese en relación al alejamiento del centro de su propia luz, que fue expandiéndose al momento de la creación, porque al momento de haber creado esta vasija y este universo, entonces, y este gran cosmos se fue alejando de su centro. Entonces tuvo que crear seres celestiales que intervinieran como mensajeros entre él y sus criaturas, entre él y los diferentes modelos de cristalización de la luz, porque la luz pura no necesita filtros para él. Lo que necesita filtros es la solidificación de la luz y la cristalización de la luz, que se alejan del centro, del enfriamiento, por decirlo así, de la luz. Entonces necesito entidades celestiales, es decir, no humanas, no personas que vengan de abajo hacia arriba, sino personas que van de arriba hacia abajo, con conciencia plena de su papel y al servicio absoluto del Padre, es decir, de la luz. Y estos seres son emisarios del Padre para poder crear mundos, armonizar universos, sembrar vida en sistemas solares, evitar choques de cometas en un planeta, mitigar las penurias y las transgresiones de humanidades de diversas galaxias y diversos sistemas solares, y con ello evitar desgracias, tsunamis, volcanes. Todo esto es gracias a la intervención de un mundo que podríamos llamar no visible. Y qué bonita imagen aquí nos pone Diego, nos está poniendo unas imágenes hermosas, muchas gracias, Diego. Y este mundo que se va separando del origen, necesitaba entonces ir demodulando la luz, que es el origen, la totalidad, para que pudiera llegar en frecuencias vibratorias adecuadas a los seres de la última escala de la vibración de la luz. Se dice que la materia, que nosotros somos la última escala de la cristalización de la luz. Entonces necesitamos una serie de entidades que intercedan por nosotros para que la luz que nos viene de la totalidad no nos llegue en un voltaje tan alto que nos desintegraría, amigos, nos haríamos polvo. Entonces, ese reino celestial está puesto para recibir, como si fuera un transformador de luz, decodificar esa luz y bajarla de voltaje para que todos recibamos la asistencia de la luz total, de Shalom, de Shalem, de Hashem, la divinidad. Entonces, amigos, esta serie de reinos celestiales han recibido a lo largo de las humanidades diferentes nombres. No es mi intención para nada decirte los diferentes nombres en este programa. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, victorias, saetas, murallas, diamantes, y así una serie de jerarquías. Jerarquías quiere decir entidades de mayor vibración, que ya no son hombres, no tienen nada que ver con los seres humanos, son luz. Luz encerrada en una conciencia individual. Una conciencia individual que es la conciencia de la gran colectividad, de la totalidad. Entonces, es muy interesante que tú vayas comprendiendo que para que nosotros estemos aquí en el mundo, en este momento, según las creencias más profundas de las viejas escuelas metafísicas, y sobre todo esenia y para mí cabalística, que son las mejores, las más profundas, las que me convencen más, porque se alejan de los muñecos,
de las figuras, de los fetiches, de los santos y de esta serie de figuras que son humanas. No, ellos nos hablan de algo que no tiene concepto, que no juzga, que no conceptualiza, que no define. Nos hablan de algo que es, que está en lo que podríamos llamar el eterno presente, que es un estado de gracia en el cual nosotros estamos conectados al gran todo y solo somos un minúsculo corpúsculo de ese gran cuerpo de totalidad, que por su pequeñez, por su insignificancia, entre comillas, necesita de intermediarios que vayan ascendiendo en la escala para poder recibir los beneficios de la luz, del amor, que todo el tiempo nos llega, pero que no podríamos recibirlo si nosotros no tuviéramos la voluntad y nosotros no tuviésemos el gran deseo de recibirlo. De manera, amigos, que una de las primeras condiciones para que yo pueda tener contacto y beneficios con esa luz, cuidado, no te vayas con la finta que voy a recibir un mensaje y me dijeron, no. Eso es otra cosa, es muy humano. No, esto es que tú sufras, como le decíamos Diego y yo hace rato, la experiencia, no la definición, que tú seas sensible ante el hecho y que tengas un poquito la experiencia de ser una gran central por donde llegan mangueras y mangueras, cuerdas y cuerdas, como dice la mecánica cuántica, y simplemente desaparece tu pensamiento, punto. Tu pensamiento ya no existe, porque en ese mundo, ascendiendo hacia la totalidad, hacia Hashem, la divinidad, pues carece de estos conceptos tan limitados como son el lenguaje. El lenguaje es tan limitado como tan limitado es nuestra posibilidad de definición de la experiencia en luz y de la experiencia en amor y de la experiencia de contacto con estas entidades que están ahí para nosotros, los pusieron para que nosotros tuviésemos esa asistencia. Vámonos a un corte. Espero que te esté gustando el tema. Espero que este tema te abra un poco más las puertas de lo que es en sí lo que llamamos el reino celestial. Y si eres católico, apostólico y romano, qué mejor, porque con esto vas a entender quiénes son los ángeles, los arcángeles y los avatares. Regresamos, amigos, a Séptimo Cielo.